Guillermo del Toro, el artesano de los sueños oscuros. Guillermo del Toro nació el 9 de octubre de 1964 en Guadalajara, México, en una familia de clase media que mezclaba la religión, el arte y una cierta fascinación por lo misterioso. Desde pequeño, mientras otros niños jugaban con coches o balones, Guillermo prefería los monstruos. Coleccionaba insectos, leía cómics de terror y pasaba horas dibujando criaturas imaginarias en los márgenes de sus cuadernos. Aquellas figuras, mitad hermosas y mitad espantosas, eran el reflejo de una mente que desde muy joven entendió que lo feo también podía ser bello, y que en la oscuridad podía habitar la ternura. Su abuela, profundamente católica, trató de salvarlo de sus obsesiones, rociando su habitación con agua bendita y obligándolo a confesarse cada semana. Pero Guillermo no renunció a su imaginación, al contrario, comenzó a explorar la tensión entre la fe y la fantasía. Esa dualidad marcaría toda su obra futura. En los viejos cines de Guadalajara descubrió a los grandes maestros del terror, Frankenstein, Nosferatu, Drácula. Y en sus páginas favoritas, las de Lovecraft y Poe, halló el eco de su propia sensibilidad, el miedo como forma de belleza. A los 18 años empezó a estudiar cine en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara. Allí aprendió no solo la técnica, sino también la paciencia de un artesano. Durante la década de 1980 trabajó como maquillador de efectos especiales, fundando su propia compañía, Necropia, donde diseñaba monstruos con sus propias manos, moldeando la carne del cine con látex y sueños. Esa etapa le enseñó que la creación no estaba en las computadoras, sino en los dedos manchados de pintura y silicona. Su primer largometraje, Cronos, 1993, fue una revelación. En lugar de repetir los clichés del vampirismo, Del Toro reinventó el mito desde una mirada poética y filosófica. El film, que combinaba terror, melancolía y ternura, ganó el premio de la crítica en Cannes y situó a Guillermo como una de las voces más originales del nuevo cine latinoamericano. Pero la fama no llegó sin dolor. Poco después del estreno, su padre fue secuestrado en México. El trauma lo marcó profundamente y lo obligó a exiliarse en Estados Unidos. Aún así, esa herida se transformó en impulso creativo, del sufrimiento nacieron mundos. En Hollywood, Del Toro se enfrentó a un sistema que pocas veces comprende la imaginación. Aún así, logró hacerse un espacio con películas que combinaban la sensibilidad del autor y el espectáculo visual. Mimic, 1997, fue su debut en inglés, aunque la experiencia fue amarga, los productores interfirieron constantemente en su visión. Desde entonces, Guillermo juró no volver a ceder el control de sus historias. Cumplió su promesa con obras tan personales como El Espinazo del Diablo, 2001, y, sobre todo, El Laberinto del Fauno, 2006, su consagración definitiva. El Laberinto del Fauno no fue solo una película, fue un poema visual sobre la inocencia en tiempos de horror. Ambientada en la posguerra franquista, la cinta mezclaba lo real y lo fantástico con una maestría única. La pequeña Ofelia, su protagonista, se convirtió en el símbolo del poder de la imaginación como refugio frente a la violencia. La crítica la describió como un cuento de hadas para adultos y el mundo entero reconoció en Del Toro a un autor que comprendía el alma de los monstruos. La película ganó 3 premios Oscar y fue elegida por muchos como una de las mejores obras cinematográficas del siglo XXI. Guillermo no se detuvo. En los años siguientes exploró distintos universos, los héroes oscuros de Hellboy, las máquinas colosales de Pacific Rim, los fantasmas románticos de Crimson Peak, y la belleza anfibia de La forma del agua, 2017. Esta última, una historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina, se convirtió en una metáfora sobre la diferencia y la aceptación. Con ella, Del Toro alcanzó el mayor reconocimiento de su carrera, el Oscar al mejor director y a la mejor película. En su discurso dijo: «He sido fiel a los monstruos toda mi vida. Los monstruos son los santos patronos de nuestra imperfección». Esa frase resume su filosofía. Del Toro no ve el terror como destrucción, sino como una forma de ternura, no busca el susto, sino la empatía. En sus películas, los verdaderos monstruos suelen ser los humanos, y las criaturas fantásticas representan la inocencia, la bondad o el amor puro. Aparte de su trabajo en el cine, Guillermo es un defensor apasionado de la cultura. Ha apoyado a generaciones enteras de cineastas latinoamericanos, produciendo las obras de directores como Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, con quienes forma el grupo conocido como Los Tres Amigos.
También ha impulsado proyectos de animación, restauración de películas clásicas y educación artística en México. Su colección de arte y objetos curiosos, llamada Bleak House, es un santuario donde conviven estatuas, libros, muñecos, esqueletos y criaturas que parecen salidas de sus sueños más antiguos. Durante los últimos años, Del Toro se ha adentrado también en la animación, un territorio que considera la forma más pura del cine. Su versión de Pinocho, 2022, creada con la técnica del stop motion, fue celebrada como una obra maestra moderna. A través de la historia del niño de madera, Guillermo habló nuevamente de lo que siempre lo ha obsesionado, la pérdida, la desobediencia y la esperanza. Con esta película ganó el Oscar a Mejor Película Animada, confirmando que su imaginación no conoce fronteras ni límites técnicos. A pesar del éxito, Del Toro sigue siendo el mismo niño que dibujaba monstruos en Guadalajara. Vive con humildad, alejado del glamour, y nunca olvida sus raíces mexicanas. Habla con pasión sobre la necesidad de contar historias, de construir puentes entre la oscuridad y la luz. En una entrevista dijo: "No hacemos películas para ganar premios, sino para sanar el alma. Yo hago cine porque necesito entender el mundo, y a veces el mundo solo puede explicarse a través de una criatura fantástica". Hoy, Guillermo del Toro es más que un cineasta, es un alquimista de emociones, un narrador que transforma el miedo en poesía y la tristeza en belleza. Su legado no se mide solo en estatuillas doradas, sino en la forma en que ha inspirado a millones de personas a aceptar sus rarezas, a amar sus sombras y a creer que los monstruos también tienen corazón. Porque en el universo de Del Toro, la oscuridad no destruye, ilumina. Y tal vez por eso, mientras existan niños que dibujen dragones y soñadores que prefieran lo imposible, el eco de su imaginación seguirá vivo, recordándonos que incluso los monstruos más terribles pueden enseñarnos a amar.